quienes mienten son a quienes condenarán. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es identificar los verbos y además identificar cuál es el verbo de la oración principal y cuáles son los verbos que pertenecen a oraciones subordinadas. Entonces, el verbo de la oración principal es el verbo son. Este es el verbo más importante de la oración. Y luego contamos con otros dos verbos que son, por un lado, mienten y por otro lado, condenarán, que corresponden a oraciones subordinadas. Entonces, primero lo que tenemos que hacer, vamos a cogernos el color negro. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el sujeto de son. El sujeto de son, y es la primera dificultad de esta oración, es una oración subordinada de relativo libre. ¿Cuál es esa oración? Quienes mienten. Es el sujeto de son. De tal manera que por un lado tenemos el sujeto y por otro lado tenemos el predicado. Así que ya lo podemos poner aquí bien tranquilamente. Aquí tenemos un quienes. Este quienes es un pronombre relativo. Si es un pronombre relativo y el antecedente no existe porque no está, ya sabéis que hablamos de oraciones de relativo sin antecedente. Os recuerdo que de este tipo de oraciones tenemos a su vez dos tipos diferentes. Son las que llamamos oraciones de relativo libres y después tenemos las oraciones de relativo semilibre. Esta, en este caso, si vosotros vais a los apuntes, si vais a los esquemas que os pongo, veréis que es una de esas oraciones que las llamamos de relativo libre. Así que, con total tranquilidad, aquí podemos poner, perdonad mi letra, pero esto es así, oración subordinada de relativo libre. ¿En qué función? Pues en función de sujeto. Vale, pues tranquilamente ya tenemos el sujeto de la oración y aquí tenemos el predicado. Nos tenemos que fijar en que se trata del verbo ser. Por lo tanto, si tenemos verbo ser, estar o parecer, lo que tenemos que poner es sintagma verbal, como todos sabemos ya, predicado nominal. Muy bien. Vamos a analizar primero la oración subordinada de relativo libre. Como ya os he comentado, ese quienes es un pronombre relativo. Si es un pronombre relativo, lo analizaremos como un sintagma nominal. Ya hemos visto que en esa oración subordinada el verbo es mienten. Así que tenemos que mienten es el sintagma verbal, predicado verbal, y por otro lado, quienes, ese quienes, al ser un pronombre, nosotros lo podemos sustituir por el sintagma nominal que nos dé la gana. Los chicos, las personas mienten. Nosotros hacemos esa sustitución mental, esa sustitución virtual, de tal manera que nosotros mentalmente analizamos las personas mienten. Y es fácil deducir que ese las personas es el sujeto. Así que aquí pondremos sintagma nominal sujeto. Como se trata de un pronombre, pues aquí simplemente ponemos núcleo y ya está. Y de la misma manera ponemos aquí núcleo, que es el núcleo de sintagma verbal, y a correr. Vamos al sintagma verbal. En el sintagma verbal tenemos el núcleo de ese sintagma verbal y luego, como se trata de un predicado nominal, ya sabéis que los verbos ser, estar o parecer no pueden actuar en soledad, no pueden actuar juntos porque carecen de un significado completo y necesitan esa función que nosotros llamamos atributo. El atributo, en este caso, ocurre que la función de atributo la cumple otra oración de relativo también libre, porque tenemos este pronombre relativo que no tiene antecedente y es lo mismo que sucedía en la anterior. De esa manera, nosotros tenemos que ser muy conscientes, ya os lo he dicho muchas veces en clase, y tenemos que saber si en este caso la preposición, que la preposición es la preposición a, que la tenemos aquí, la vamos a incluir dentro de la subordinada o no. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues hombre, lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Siempre los relativos los tenemos que sustituir por un sintagma nominal equivalente y la oración que nos quede nosotros la tenemos que poder analizar entera sin echar cosas de menos, de tal manera que nosotros analizaremos condenarán a los chicos, no condenarán chicos, ni muchísimo menos, de tal manera que de esa manera deducimos que la preposición a la metemos dentro de la oración subordinada. Así que cogemos de nuevo el boli negro y nos marcamos aquí también muy bien que la oración subordinada de relativo libre incluye a la preposición. La función que realiza, ya lo hemos dicho antes, es la función de atributo.
Así que, una vez que nosotros vamos a analizar una oración subordinada, lo hacemos de manera independiente de todo lo demás, y la analizamos como otra oración simple más. Así que a nosotros nos queda la oración condenarán a, y ese quién es, al ser un pronombre lo sustituimos por el sintagma nominal que nos dé la gana. Condenarán a los soldados, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cuál es el sujeto de ese condenarán? Vemos que es un verbo predicativo, es un verbo que está en tercera persona del plural. Ese condenarán, nosotros no sabemos si se corresponde con una tercera persona del plural también real, o si es capaz de generar, como os he dicho muchas veces en clase, una oración impersonal eventual. De tal manera que lo más lógico es que nosotros pongamos las dos opciones. Así que, en cualquier caso, aquí ponemos sintagma verbal, predicado verbal, y el sujeto puede ser un sujeto omitido o una oración impersonal eventual. Vale. El núcleo del predicado es condenarán. Y aquí tenemos condenarán a los soldados. El verbo condenar, como sabéis, tiene dos argumentos. Alguien que condena, que es el sujeto, y después tenemos al condenado. De tal manera que el esquema semántico es alguien condena a alguien. Ese esquema semántico lo podemos pasar a pasiva. Alguien es condenado por alguien. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el sintagma proposicional actúa en este caso como complemento directo. Así que a es la preposición y quién es, ya hemos dicho que es un pronombre, es el sintagma nominal. Antes decíamos que esto era el término de la proposición, ahora ya sabemos que no tenemos que decirlo y simplemente decimos que este es el núcleo, y con todo esto se termina el análisis de la primera oración.